veces un poco borroso. Y entonces uno escucha estas, ni siquiera las discusiones completas, sino frases, a veces lugares comunes. Se dice, no se debe hacer investigación sobre clonación, ciertamente de seres humanos. Pero ¿en dónde le paramos? O sea, se vale hacer clonación de bacterias, en la práctica pues estas solas se clonan, pero ¿en dónde paramos? ¿Se vale hacer estudios de todo tipo sobre células troncales? Me gustaría que nos dijeras qué son células troncales, por qué es un tema delicado, fino, y si debe haber o no controles en este sentido. Sí, una célula troncal es una célula tutipotencial en la que, dadas las condiciones apropiadas en el laboratorio, en las cajas in vitro, tú puedes dirigirla a que se haga neurona, a que se haga músculo, a que se haga piel, a que se haga cualquier tejido que tú pienses. Dadas las condiciones, insisto, ambientales o de microambiente de la propia célula. Y de ahí, pues entonces, ya te imaginarás de dónde surge el dilema bioético. Hacia dónde la diriges, y una vez que ya la diriges y haces un hígado completo, por ejemplo, podrías desarrollarlo en el laboratorio. Ese sería, pues yo creo que nadie objetaría que se generaran hígados para todos los que están esperando trasplantes, porque hay mucha la lista de espera, o que se generaran riñones precisamente para eso, ¿no? El problema de esto es, ahorita metodológicamente es muy difícil, porque las condiciones in vitro todavía no están dadas. No están dadas para la clonación y para formar órganos, por ejemplo, mucho menos para formar un ser humano. Entonces, desde el punto de vista metodológico, todavía no estamos listos para producir un ser humano igual a otro. Eso existe, por supuesto, en la literatura, pero en la ciencia es actualmente metodológicamente imposible. Y entonces por eso no se puede hacer. No se debe hacer porque metodológicamente la ciencia aún no es capaz de hacerlo. Pero ha habido, como Dolly, como hay algunos otros animales en los que en efecto sí se han podido producir clonación, se han clonado las ovejas, por ejemplo, pero para que Dolly se produjera se tuvieron algo así como 2 millones de fracasos previos. Entonces metodológicamente es todavía muy difícil proponer a la clonación humana como una práctica común. Ya no diga, yo estoy hablando de las células troncales y hablando también, por ejemplo, de la clonación y de la fertilización in vitro. Ya los problemas vienen a la hora de definir, por ejemplo, hasta dónde la unión del espermatozoide con el óvulo in vitro, a qué horas es persona, en qué momento es persona, por qué, a qué horas definir cuándo ya es una muerte de una persona y tal, ¿no? Hay definiciones biológicas muy claras, en donde cuando sí es neurológicamente ya un feto capaz de sentir dolor, se conocen perfectamente bien todas esas etapas de la neurología, y el doctor Ricardo Tapia es un experto en esto, es neurofisiólogo, Premio Nacional de Ciencias, según ustedes lo conocen, miembro vicepresidente del Colegio de Bioética, en donde se tiene perfectamente bien estipulado, o definido, mejor dicho, qué cosa es una persona. Pero, por ejemplo, si nos centramos al terreno religioso, y ahora la iglesia aquí en nuestro país, lo voy a decir con todas sus palabras, desafortunadamente está metiendo ya de nuevo sus manos. Entonces ellos dicen que una persona es desde el momento en el que un espermatozoide y un óvulo se juntan. Y entonces, a partir de ese momento es una persona. Entonces, sí, ya estamos hablando de otros términos. Entonces, una pareja tiene relaciones sexuales hoy, tiene fecundación, y por alguna razón no se implantó en el útero este óvulo fecundado, ya todo un gameto, y lo expulsa la mujer a la siguiente menstruación. Desde el punto de vista religioso, eso es un asesinato. Yo creo que nadie en su sano juicio, a partir de nosotros aquí propondríamos que hay que meter a la cárcel a una mujer que acaba de tener relaciones sexuales hace unos días y que menstruó por sí. ¿Y cómo le hacemos? O sea, hay que tener definiciones muy claras de qué cosa es lo que es una persona, y ahí la índole bioética y la discusión empieza, ¿no? Sí, yo un poco quería pasar al terreno de, a lo mejor decía Marco hace rato, de esta organización en Estados Unidos de científicos que están pendientes.
¿Qué tanto en México tenemos ese tipo de organizaciones? Tú hablabas del Colegio de Bioética, entonces los médicos a lo mejor van un poco más avanzados, pero en el terreno de la ciencia en general, ¿qué pasa? ¿Los científicos mexicanos están organizados para enfrentar estos retos de discusiones éticas, de hasta dónde son benéficas las investigaciones, de estas definiciones que pareciera que los médicos tienen mucho más avanzado? ¿Cómo andamos? A ver, Marco, hablabas de alguna organización, platícanos. Sí, pues estoy hablando de una organización que se acaba de crear en México el año pasado, que se llama la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y la idea pues es esa, discutir, un foro de discusión sobre los problemas estos tan álgidos que hay, sobre todo con la cosa de los transgénicos y todo esto que se estaba tocando ahorita de la clonación y el resultado de las investigaciones en biología, las repercusiones tan fuertes que puede tener a nivel social y ambiental, que se requiere abrir espacios de discusión, de reflexión, para eventualmente tomar posturas, ¿no? y que todo esto se exprese. Y de esta manera dar un mecanismo, pues no sé qué tan efectivo vaya a resultar, pero por lo menos un cierto mecanismo donde se estén analizando las consecuencias de la ciencia, ¿no? Que la gente pueda allí opinar sobre si algo puede ser benéfico o maléfico, si es positivo o negativo, o es correcto o incorrecto, ¿no? Toda esta serie de investigaciones, porque esos espacios de reflexión existen de manera aislada, ¿no? Por ejemplo, pues hablando de Arnoldo Kraus, ¿no? Sí. Que discute públicamente en la jornada sobre los aspectos éticos de la práctica médica, ¿no? Pero es un espacio muy importante que trata de dar opiniones al respecto allí. Lo que queremos que en esta unión es generalizar la experiencia, ¿no? ¿Cómo se llama la unión? Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, ¿no? Uh-huh. Y que tiene participantes de todas las disciplinas, ¿no? Y la idea es que sea un foro del cual surjan, haya mesas redondas de discusión sobre la ciencia, sobre sus usos positivos o negativos, y que de ahí salgan recomendaciones, ¿no? Para la ciudadanía, especialmente porque pues, no son mucha gente no está educada en ciencia, ¿no? Y sí es importante que haya científicos que estén reflexionando y que les digan, bueno, mira, nosotros pensamos que la cosa va así y así, ¿no? Y en estos foros de discusión, pues evidentemente va a haber puntos a favor, puntos en contra, porque la ciencia no es una cosa terminada, como decía Ramón al principio, es un conocimiento, construcción permanente, ¿no? Y entonces, pues de pronto hay verdades con B chiquita y de pronto hay gente que cree que hay verdades con B grande, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, bueno, digamos, sí hay, y claro, algunos se van a colgar de la lámpara, sí hay verdades con B grande, pero esas no son las que con frecuencia invoca la gente desde el punto de vista religioso. Esas no son con B grande porque son muy relativas y unos creen unas cosas, otros otras, en fin. Así es. Sí. F con F grande, ¿no? Sí, de fe, ¿no? De fe. Sí. Las verdades con B grande son que estamos en un planeta que es casi una esfera que da vuelta al Sol, está la Luna, y hay cosas que podemos constatar. Verdad es que el comportamiento de los materiales eléctricos responde a estas reglas que llamamos la ley de Coulomb. En fin, cosas, entre comillas, muy simples. Cuando un hecho se parece a la realidad, ¿no? Así es como la realidad.